Listo, Rebeca, son las 10 de la mañana y vamos con los tiempos, pero A agarrándonos full. para que esto nos funcione bien. Voy a tener el honor, porque realmente es un honor ser amigo y obviamente tenerlo como socio líder a nuestro querido y estimado Esteban Castillo. Él es un personaje muy, muy, muy apreciado por los que le conocemos. Va a hablarnos de algo que nos está cambiando la vida. Y esto a pura conciencia, ¿sí? Entonces, el tema de ahora es la IA ha hackeado el lenguaje humano, neurociencias, educación y la IA para lograr resultados reales en personas y organizaciones. Le presento rápidamente, tiene pues obviamente cada uno de los speakers tiene unas hojas de vida, wow. Entonces voy a hacer un resumen de Esteban, que, que es rector de la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, la UAM de México, ¿sí? Que está en 5 países, ¿sí? Es CEO de Research, una firma consultora en transformación e innovación. Es especialista en neurociencias aplicadas, neuroeducación, neuromanagement y la inteligencia artificial, con más de 20 años de experiencia. Esteban ha liderado procesos de aplicaciones prácticas de las neurociencias en la educación y me consta porque estamos haciendo un trabajo que realmente me ha enamorado, la forma en la cual estoy involucrado y obviamente mucha gente se va a beneficiar. La empresa ha desarrollado la parte humana enfocándose en cómo las personas aprenden. Ojo, y ahí vamos a escuchar a Esteban, ¿sí? Tomando decisiones, liderando y generando resultados en contextos de alta complejidad y obviamente transformación tecnológica. Es asesor, perdón, creador de Artesanos IA, que es una plataforma espectacular que se nos está viniendo ya y que cada uno de los socios de ASIN va a tener el gusto de ser parte de esto, ¿sí? Sin más, Esteban, pues gracias por la invitación y realmente un verdadero honor que estés con nosotros y pues amigo. Muchas gracias por ser parte de estos procesos en los cuales la idea es beneficiar a muchas personas para que comencemos a mejorar nuestro día a día. Esteban, es todo tuyo la pantalla. Muchísimas gracias, Gonzalo. Qué gusto estar acá, compartir este tiempo con ustedes. Y es un honor para mí poder estar presente en esta maratón del conocimiento, en donde voy a compartir pantalla para aprovechar el tiempo y conversarles de algo que realmente está cambiando al ser humano y está cambiando la forma en la que hacemos negocios. Esta presentación se llama La inteligencia artificial ha hackeado el sistema operativo de la humanidad, que es el lenguaje. Y en el momento que llegamos a este punto de la evolución humana, el ser humano empieza a evolucionar y por ende hay un cambio en la era actual. Empiezo con esta frase: los humanos que sobrevivan cognitivamente en esta nueva era no serán los más rápidos ni los más inteligentes. Serán los que mejor se adapten, los que evolucionen y que finalmente se transformen. Y estoy hablando de la raza humana. Es por eso que este tema, esta conversación es vital, arrancando este año, y que permite poner una pregunta incómoda. ¿Cuál va a ser tu relación con la IA, la educación, los negocios, para que seas relevante en este nuevo mundo? Como les comentó Gonzalo, soy Esteban y estoy apasionado por la investigación científica enfocada a las neurociencias aplicadas a los negocios, aplicadas a la educación, como divulgador de inteligencia artificial, speaker y design thinker, pensador libre y pensador a manera de diseño. Y les voy a explicar cómo llegué a evolucionar yo como ser humano
a través de este conocimiento. Como les decía Gonzalo, tengo el honor de ser el rector de la Universidad Anglo-Hispano-Mexicana y catedrático por varios años, muchas horas de vuelo en el sentido de la cátedra, en donde me pude dar cuenta que la educación está caduca. Le decía a Gonzalo y conversaba profundamente en el sentido de que es hasta un crimen, porque ha venido siendo configurado el sistema educativo en el cerebro humano de las personas con un propósito que es de fabricar seres humanos que puedan servir, que sean disciplinados, que sean un producto. La educación muy difícil de cambiar. Por otro lado, como CEO de Reset, firma consultora en transformación e innovación, he podido trabajar con más de 200 marcas en todas las industrias que se puedan imaginar, lo que me permitió conectar con un propósito que es elevar al ser humano desde la academia, que es la única forma y la última frontera de la humanidad, y llegar a decantar esto en las organizaciones. Como decía el Marquito, si estás por ahí, un saludo fraterno. Las marcas que ustedes ven es un constructo mental y cada una está asignada a un arquetipo, lo que decía Marco y que tiene que ver con un tema psicológico y que pasa en la mente. ¿Cómo podemos hacer para que esto realmente evolucione en esta nueva era con todo lo que hemos escuchado? Lo vamos a resolver. La Universidad Anglo-Hispano-Mexicana, entre otras que ya se sumaron a este gran proyecto de cambiar la educación, fue la universidad que confió en mí y estamos dirigiendo en muchos países, orquestando cómo guío al ser humano en su evolución y mejoro sus habilidades con inteligencia artificial propia. Lo que contaba Gonzalo, el producto artesano, 100% ecuatoriano, que se está comercializando a nivel mundial. Y les voy a explicar cómo se lo hizo. Y esta universidad me ha permitido cambiar también el propósito, el constructo mental para no vender productos académicos, llámese licenciatura, maestría, doctorado, porque simplemente es un constructo, un producto creado por el humano y la marca que de ese constructo mental conecta para ver si voy a confiar en ti o no. Nosotros formamos a los profesionales del futuro sabiendo que la inteligencia artificial ya sobrepasó cognitivamente hablando a cualquier ser humano. ¿Qué se van a llevar hoy y en los minutos que tienen conmigo? Se van a llevar una mentalidad lista para liderar en la era de la inteligencia artificial. Vamos a revisar ágilmente el estado del arte. ¿Qué significa esto? El contexto actual. ¿En dónde estamos el aquí y el ahora? El estado del arte. Estamos en febrero 2026 y tienen todos un cambio a liderar si quieren progreso y prosperidad. Punto dos, se van a llevar un concepto claro de qué es la transformación, entendiendo la transformación humana frente a la IA y esto cómo influye en la educación, que es la última frontera de la humanidad. Es fascinante. Y esta lámina me encanta porque me permite que a todos ustedes elevemos el pensamiento estratégico, lo que pasa en nuestra mente, lo intangible, para saber en dónde estamos y cuál ha sido en una lámina la evolución humana. Como ustedes saben, el Homo sapiens, que es el humano que generó una primera relación con su entorno y que tiene que ver con la revolución cognitiva, básicamente aparece el lenguaje justamente y podemos generar una cooperación social. Eso es lo que nos hizo estar arriba de cualquier otra especie, porque un gorila o un mamut nos puede aplastar como humanos insignificantes, pero el momento que generamos lenguaje y comenzamos a contar historias y las narrativas que nos contaba el Marco, que ahora en la cuarta revolución industrial se habla de cómo conecto a las marcas con ese constructo mental que es la narrativa creada por un ser humano para poder llegar a solucionar un problema o lo que fuere. La primera revolución que pasó cognitivamente hablando
hace 30.000 años. Imagínense eso. En 1800 aparece la revolución industrial, la industria 1.0, en donde aparece el primer telar mecánico y el humano empieza a tener gente que necesita educar para manejar esas máquinas. Vayan pillando la idea. Revolución 2.0, Henry Ford, un genio que tiene un chispazo de creatividad, y ya vamos a ver cómo se construye eso a través de la inteligencia. Producción en cadena de energía eléctrica y la primera cadena de montaje. Tercera revolución industrial, aparece aquí ecosistemas digitales y estamos con Facebook, Instagram y todas las redes sociales de lo que es Internet. Y hay algunos clientes a nivel privado que todavía piensan en likes, shares, compartidos y las redes, que es todo, ok, es tercera revolución industrial. Hay que ver si la estrategia se apoya en esto o pensamos realmente en vivir la cuarta revolución industrial, la data, conectividad, transformación digital, big data, inteligencia artificial. Pero ¿cómo puedo yo entender como humano cómo aprovecho estas tecnologías para generar riqueza, para generar bienestar como seres humanos? Aquí hay unos tiempos clave que me permiten de comentarles que los que están escuchando esta charla, los que nos están viendo por YouTube y los que nos van a ver post evento, se van a dar cuenta que todos hemos vivido y nos tocó vivir esta etapa del COVID y la pandemia, que es algo que no estaba previsto, no estaba inteligenciado, no lo habíamos vivido antes. Aparece en el 2020. ¿Por qué les muestro esto? Porque en una pantalla se van a dar cuenta que en la primera revolución industrial, el Homo sapiens, nosotros humanos, dominamos el mundo y empezamos a crecer. En la industria 1.0, en la revolución industrial, aparece la escuela prusiana, que es en donde se forma la academia, la universidad, el sistema educativo. ¿Qué es lo que pasa? Desde esta revolución industrial 1800 hasta hoy, y que ya estamos cambiando la educación, ha mantenido el mismo sistema educativo, el mismo, igualito. Pasamos por 1900, en donde aparece la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos y cambia el mundo nuevamente, se vuelve volátil, ambiguo, incierto, que se llamaba un mundo VUCA, ese acrónimo que le permite al emprendedor, al empresario, al visionario, crear cosas nuevas en torno a lo que pasa en el mundo, que es a lo que les invito a pensar a ustedes. ¿Qué problema puedo resolver del mundo de mi sociedad? Y ya voy a decirles cómo, utilizando la IA, pueden hacerlo y generar riqueza, lo que quieran, entendiendo. Ahora vivimos un mundo Bani, ya no vivimos de este mundo de la Guerra Fría y de las redes sociales como eran en su inicio. Ahora es un mundo frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Estamos viendo a través de las redes sociales todas las noticias y todo lo que está pasando en el mundo, el nuevo orden mundial y todo lo que tú quieras y conspiraciones. Debemos volver a la conciencia, a saber en dónde estoy en el aquí y en el ahora. ¿Por qué? Les comentaba, cuando aparece COVID, que es algo que ningún humano lo ha vivido antes, el ser humano recibe este impulso, este estímulo exterior y despierta los sentidos, que en este caso despierta el sentido de la vista auditivamente, ¿a través de qué? Del noticiero. El noticiero, la noticia, lo que el mismo ser humano, el mismo ser humano crea para poder comentar esta noticia y esto que acabamos de descubrir. Cuando el ser humano procesa esta información a través de la vista, en el cerebro, que es la base física de la mente, ocurre algo fascinante: la sinapsis, un proceso entre una neurona y otra que pasa en nuestra cabeza y que dice, ¿cómo yo reacciono ante esto? Ante este bicho que es del COVID y no, nunca me ha pasado antes. ¿Qué pasa? Muy interesante. Se activa la amígdala en la zona baja del cerebro, que es el regulador del miedo, y se activa segundos antes de que el córtex prefrontal, el que toma la decisión consciente,
toma una decisión de lavarse las manos, ponerse la mascarilla o hacer algo para sobrevivir. Imagínense. ¿Cómo pasó? Y pudimos ver claramente que hubieron muchos humanos que actuaron de esta manera. Que tú dices entre broma y serio, ya que ahora convivimos con el bicho, ¿cómo nosotros nos comportamos de irracionales cuando recibimos esta noticia de algo que no comprendíamos cómo funciona? No comprendíamos cómo funciona. En este sentido, en este sentido, lo que les quiero comentar es que ya COVID ha sido asimilado por el cerebro humano. Mentalmente sabemos cómo convivir con este ente, bicho, este virus. Ya sabemos cómo convivir y qué herramientas usar para protegernos. ¿Qué pasa ahora? Ahora que la inteligencia artificial suena a algo inhumano. ¿Y por qué digo inhumano? Porque la inteligencia artificial puede ser que la gran masa de la población humana no llegue a comprender profundamente que esta inteligencia artificial y su nombre, que es un nombre creado por el ser humano, que es marketing científico, porque la inteligencia artificial no es inteligente como se lo quiso comparar, quiso darse una visión de lo que podría ser. Y ya les voy a decir científicamente que la inteligencia artificial no tiene conciencia ahorita y es algo que debe potenciar al ser humano y por qué está cambiando al mundo, porque es algo que está desde las bombas nucleares hasta los teléfonos celulares, ya es algo que está en nuestra vida diaria, pero ahora está al alcance del común de los humanos a través de los productos que son OpenAI con GPT, Grok, con Elon Musk, etcétera. Ahora, paremos paremos por favor, porque el momento que viene algo como la IA, hagan de cuenta que es algo como el virus que no tiene un impacto negativo en el sentido de afectarte al cuerpo humano, pero sí tiene una directa influencia en cómo el humano comienza a modificar sus formas de trabajar y convivir. Es por eso que es importantísimo saber y por qué estamos cambiando la educación. Y esta lámina me permite traerles también a la aquí y a la hora para decirles, primero, despertar la conciencia. ¿Qué significa despertar la conciencia? Significa que ya no creen, sino saben, que es pasar de creer a saber, despertar la conciencia interna y decir, ah, sí, quiero hacerme esa pregunta para reflexionar. ¿Qué me dice esta lámina? Les cuento algo. La palabra educación viene del latín educare y educere. Miren, esto es interesantísimo y me apasiona y es fascinante. Educare y educere forman la palabra educación. Por eso yo cuando logré llegar al Ministerio de Educación y llegar a los países que ya les voy a contar, cambiando el sistema educativo de a poco, llegamos descubriendo y yendo directamente a la fuente desde la curiosidad. Educare, que significa alimentar, desde afuera, instruir desde afuera. Eso directamente se lo hizo en Grecia con Platón, Aristóteles, que algunos no tenían ese documento que pasaba de humano a humano, pero sabían que eso era lo que podía llevar a una cultura y a la evolución humana. En Roma se hace estatal. ¿Qué quiere decir? Que esa información tiene que estar registrada y en la Edad Media la Iglesia Católica clausura metafóricamente la idea de que puedes tener algo que salga desde adentro, de tu ser. Y en la Revolución Industrial en Prusia, que les había contado, el señor Federico Guillermo y von Humboldt fueron los que establecieron la universidad y la escuela. ¿Qué quiero decir? Encerrados en un cuarto como militares para formar gente y ciudadanos que puedan servir a Roma, que puedan servir a Grecia, que puedan servir a la Iglesia Católica en el sentido de fabricar al humano con disciplina. ¿Qué pasó? No existió una persona puntual después de mi investigación larga que haya dicho, yo voy a ser así, el que cambie la humanidad hacia mi gusto y poder, como un rey, como pasaba en Grecia, en Roma y demás. No, la evolución humana llevó a que esto sea lo que funciona para que la gente sea gente disciplinada y que no se genere anarquía en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que educere, que es lo que se olvidó de la educación, es despertar conciencia. O sea,
Descubrir el algoritmo humano que es, me educo para conseguir un título y luego un trabajo, luego casarme, morir, eso ya es caduco, caduco. Despertar la conciencia significa que ahora estamos despertando educere, 2000 años de deuda de la educación, 2000 años de deuda. Sacar hacia afuera, conducir el metaproceso que nosotros desde la neuroeducación hacemos para que sepas qué tienes que estudiar, cómo tienes que preguntar a ella para lograr objetivos personales, comerciales, y entrando a un tema de utilización de la IA en licenciaturas, diplomados y demás. Ahora, muy bien, ¿qué es lo que pasa? La inteligencia artificial representada en este triángulo virtuoso es una inteligencia como la representación del cerebro humano, que es en la cuarta revolución industrial, lo que se puede relacionar es la IA, es lo más capaz como un cerebro. Este cerebro tiene algoritmos, que es un algoritmo, es un proceso. Como Facebook tiene un proceso para llamar tu atención e influir en tu cerebro humano a través de los videos y de lo que seguimos consumiendo y nos están dominando las plataformas. Ahora fíjense algo. Lo primero, hay que entender a través de la academia y a través de la lectura que vivimos una tecnocracia. Eso debemos saber, debemos conocer, es cultura general ahora. La inteligencia artificial está en el centro de todo y genera nuevas narrativas. ¿Quiénes crean estas narrativas? Los grupos de poder, los países de poder y los genios que crean los productos Gemini, Copilot, Grok, ChatGPT y Meta, que son productos de los países que están ahora en la nueva Guerra Fría. Pero ¿qué pasa? Grok, por ejemplo, tomó el papel de Mecha Hitler, simuló ser Hitler y empezó a dar respuestas, imagínense de qué nivel. Por eso es, ¿qué inteligencia artificial usas y por qué? Despertar de conciencia. Más allá de eso, Estados Unidos y Alemania en la parte legal están en esta nueva guerra fría que implica saber qué producto de estas empresas de OpenAI, Meta, DeepSeek, Kimi están teniendo una relación directa con el cerebro humano. Eso es lo que está causando, generar mayor atención con nosotros. Eso influye en la transformación digital de los negocios y de las personas. Ya estamos hablando de que la IA va a reemplazar a los humanos, sí, a los que no sepan usar IA con propósito. Y no es nada más utilizar los productos, sino entender qué pasa. Porque cuando uso IA, debo tener responsabilidad social. Cada vez que uso IA, se consumen 2 a 3 litros de agua, dependiendo del prompt. Y esto quiere decir que va a cambiar al mundo. Y además de estas personas que tal vez nunca logren entender cómo funciona la IA, ¿cómo yo puedo hacer para que logren tener un entendimiento al respecto? El ser humano se encuentra en un proceso de evolución. Ya no se debe considerar Homo sapiens. Ahora estamos transformándonos de hacer Homo Deus, hombres dioses, a través de la tecnología y de lo que podemos hacer con las plataformas que tenemos a disposición. Ahora, esta gráfica que fue desarrollada en Berkeley, en California, en la universidad, representa lo que es la inteligencia artificial de una manera súper práctica y es un ejemplo que a mí me encanta dar en mis charlas como speaker y conferencias. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Por qué les digo que la inteligencia artificial debería cambiar a una inteligencia no consciente? Porque tiene un proceso, como la inteligencia humana, que es un proceso, pero en este caso, imagínense que la inteligencia artificial es como esta persona que no sabe chino, no sabe chino, no sabe el idioma chino, pero tiene una ventana que procesa un input, que recibe un estímulo, y tiene una ventana que es un output, que es lo que se entrega finalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el input, esta persona recibe este documento con estos símbolos chinos que no entiende un carajo, pero tiene un mensaje aquí. Ahora, este ser humano de aquí, representado como si fuera la IA, pues se llama la caja china, tiene un manual, aquí tiene un manual de reglas que le dice que este símbolo de aquí es la A y que este símbolo de acá es la B y este símbolo de acá es la C. Tiene un proceso muy demoroso, saca los libros para saber cómo conecto con esto para formar la frase que me permite dar un output y lo transformo de estas letras chinas en un lenguaje que el otro humano pueda interpretar. Así funciona la inteligencia artificial. Es simplemente códigos que saben predecir cosas e interpretar cosas. Fíjense, y ahora viene lo más fascinante.
Porque si nos metemos adentro ya de la IA, nos sacamos por un momento la idea de la caja china que es súper visual, pero ¿qué pasa cuando yo mando un mensaje y le digo, por ejemplo, estoy hablando y me siento mal y quiero empezar a decir a la IA, hola, me siento mal, y te va a empezar a conversar y te va a empezar, va a parecer que es humano hasta cierto punto, pero está hackeando tu lenguaje para predecir lo que quieres escuchar. Entonces, cuando entras a la profundidad de cómo funciona la IA, tienes un mensaje que es el input humano, hola, ¿cómo estás? Y la IA empieza a hacer este proceso de identificar el token como una palabra o frase, hacer las conexiones para saber qué es lo que tú quieres saber y transforma. De aquí viene el chat GPT. ¿Qué significa chat GPT? Alguien se ha preguntado, a veces decimos, ¿qué es GPT? Generated Process Transformer, que es cuando inventó el ser humano este término y transformer, logró que dé la salida esperada de lo que quiere el humano con un proceso que es algorítmico. No voy a entrar a profundidad, pero sí a contarles que cuando ustedes hablan y cuando todos lo hablamos con la inteligencia artificial, la IA, poniéndole como un ente, nos ve así. Somos unos y ceros y esto lo transforman en un avatar nuestro para decirnos, él tiene, mándale esta información, mándale esta información, mándale esta información y también mándale esta información que aunque digas que no en la sociedad, sí lo consumes internamente en tu teléfono. Entonces, alimentas el algoritmo. ¿Y cómo te mantiene la inteligencia artificial de la plataforma tecnológica con sus algoritmos conectados? A través de el software, que puede ser TikTok, Instagram, el que ustedes quieran, y el scroll está hecho para generar dopamina. Esto es como, igual a la máquina tragamonedas, es el mismo sentimiento en el que tú esperas recibir un chispazo en la mente que despierte curiosidad, así nos quieren atrapar. Pero los jóvenes es preocupante porque más del 78% ya tiene síntomas de sentirse incomunicados si dejas tu celular, pérdida de conexión. Entonces tu cerebro ya no te pertenece, le pertenece a la plataforma. Por eso todos tenemos un nivel de nomofobia. ¿Qué es la fobia? A quedarnos sin internet, quedarnos sin conectados, quedarnos sin el algoritmo, si ya vamos a hablar directamente de la fuente, quedarnos sin esa IA que está dándonos la información. Lo vimos el año pasado y el 2024 de que el índice de fracaso ya en empresas, en universidades como organización, el índice de fracaso 75%. ¿Por qué? Porque el ser humano piensa en cómo la herramienta tecnológica me puede hacer vender más y hay que pensar al revés. Por eso, un mono sabio dijo, hay que adaptarse y luego evolucionar. Charles Darwin. Y esto es súper chévere porque después traté de bocetear y rayar cómo puedo contarles cómo es la inteligencia humana y la diferencia a una inteligencia artificial. La inteligencia humana es un proceso dinámico que integra cuatro niveles. Es un fenómeno completo. ¿Qué pasa? Y esto está clarísimo, y esto ya lo resumí ya les voy a contar los libros que permiten apalancar esta metodología, en donde primero el estímulo que recibimos del mundo exterior se activa en la base física del cerebro, que es la biología, la neurona, la química que tengo cuando veo de primera una persona o un anuncio publicitario. En el cerebro se produce la química, por eso se dice tengo química, feeling, es algo que no lo podemos ver porque se produce en el cerebro, pero es físico, como un input que recibe la IA a través de la máquina, que no tiene la IA, pero sí el ser humano. El paso dos, que es el proceso emergente de esta actividad biológica, aparece la mente. Por eso está con esa onda etérea, porque la mente significa el pensamiento, la emoción, la conciencia. Para entenderlo, como dije, igual le tomo nuevamente las palabras del Marquito, el arquetipo que está representado psicológicamente a través del entendimiento mental. Cuando yo tengo claridad de esto, se activa la parte simbólica para saber, ok, el Esteban me está hablando en idioma español, me podría hablar en chino, me podría hablar en un idioma alienígena. Lo importante es que ahora todos pertenecemos a la raza humana que simbólicamente habla ahorita con A, B, C, D, E, F, G, el abecedario. Pero la inteligencia artificial habla con símbolos y códigos que nosotros no entendemos. Por eso es muy relevante conectar con la dirección evolutiva que nosotros como seres humanos le vamos a dar ahora que ya saben que la inteligencia humana tiene
un nivel de manejo con la IA artificial o la IA no consciente para que seamos unos seres humanos que utilicemos el propósito, la ética y el sentido como importante al usar inteligencia artificial, ahora que podemos crear lo que sea. Y después de mi investigación, descubrí el algoritmo humano para poder romperlo y reconstruir a través de la academia. ¿Cuál es el algoritmo humano? Estímulo, reacción, repetición, bucle. Estímulo, reacción, repetición, bucle. Pónganse en el papel que quieran como seres humanos, padres de familia, profesionales, emprendedores, quieren estudiar, adolescentes. Tienes un estímulo de tu padre, de la escuela, del pelotazo que te dieron, de COVID, lo que sea. ¿Cómo reacciona tu cerebro? Es una química que a nivel mental tú decides si repites eso y entras en un bucle, que en resumidas cuentas, este es el algoritmo que se desarrolló para la educación. Estímulo, reacción, repetición, bucle. Estímulo, reacción, repetición, bucle. Salen educaditos disciplinados para crear empleados disciplinados. ¿Qué queremos ahora? Empresarios, emprendedores, que aunque trabajen en una empresa, aporten valor. Entonces, en este sentido, lo único que le queda al ser humano es cambiar el bucle, el algoritmo, con la conciencia. Ya voy a ir al detalle. Recibes el estímulo, tengo que estudiar. ¿Y ahora qué hago si me van a quitar el trabajo la IA? ¿Qué tengo que hacer? Observar. ¿Cómo hago esta observación interna? Dame herramientas, Esteban, de observación. Por supuesto, mindfulness. Al Marquito que le encanta música, que también me encanta la música y variados géneros, la música genera un nivel de observación interna y de calma, entre otros, neurobienestar, observar, parar. ¿Cómo haces conciencia? Cuando te preguntas internamente y no lo vocalizas y dices, ok, esto le hace bien a la sociedad, esto le hace bien a mi familia, me hace, sí, 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 no, sí, me voy, me atrevo, me arriesgo. Eliges. Y cuando eliges, hay un proceso de transformación. Estoy tratando de condensar esto muchísimo, que esto lo vemos mucho más en el tema de neuroeducación, pero es importante saber que ya el algoritmo humano se está transformando. Y ahora, nosotros tenemos que saber cómo uso la IA para convertirme en un centauro, como dijo el paper de Harvard Business Review. Los humanos que se convierten en humanos responsables, que saben usar la IA, que entienden esto que les digo, se convierten en centauros, generan progreso. Los que no se convierten en cyborgs, unas máquinas que usan otra máquina y tienen respuestas de máquina, ya sabrán. Entonces, para ir condensando mi presentación, lo que yo hice fue, listo, ¿qué dijo nuestro compañero Charles Darwin? Verán, para que entiendan el concepto de transformación digital que ya está aplicado más, me salto un ratito de la educación y me voy al plano empresarial. Necesitamos transformarnos digitalmente. ¿Qué dice Esteban? Ya tienen la base. Charles Darwin dijo, si para que este mono se transforme y la empresa se transforme, tengo que pasar un proceso de adaptación, que es una variación dentro de una misma especie, y luego hay un proceso de evolución en donde se transforma, aquí está la clave, se transforma una especie en otra. En este mundo actual tenemos que manejarnos como especies, porque las organizaciones son humanos. Un humano que se inventó el nombre y que quedó genial a través de agencias, pero al final son humanos y mentes que hay que decir, darles cómo usar la IA para que puedan justamente generar progreso. Ahora fíjense, cambien la palabra especie por empresa. Fíjense. Cambien la palabra especie por empresa y que tenemos la transformación dentro de digital, cultural, dos cosas que hay que revisar, pero yo les invito a pensar como artesanos. Pensemos como artesanos. ¿Y qué es un artesano? Es un artista que talla con esmero, como lo hizo Miguel Ángel Buonarroti con esta obra maestra en donde nos dijo que ya estaba ahí, ya estaba aquí, simplemente saqué lo que no servía, la escultura ya estaba dentro. Y esto es lo que yo quiero llevarles a que hagan una ilusión de que esto es como su cabeza, su mente, su cerebro, para unificarles, aunque quiero que se queden con la idea de que como artistas van a tallar su mente para descubrir la grandeza que hay en ustedes. Como organización, ya saben que el mundo, ¿cómo está? Para que no pongan la carreta delante del caballo, la pregunta es, ¿cuánto quiero ganar en plata?
¿Cuánto quieres? $5,000 más? Perfecto. ¿Quieres posicionamiento de marca? Genial. Diversificación de mercado? Perfecto. ¿Quieres profesionalizarte y elegir una carrera? Perfecto. Va aquí. Esa es la pregunta de negocio, como siempre le digo. Cuando lo escribes y lo tienes claro, puedes escoger una herramienta tecnológica, talento, tu empresa, contratas un consultor, contratas la universidad, el producto académico que te va a guiar para lograr eso. Simplemente es saber cómo preguntar y obviamente no negar ni limitar, sino levantar el pensamiento crítico y volver a la oralidad, que eso ya en la universidad es donde ya se amplía todo esto. Voy condensando y decirles que todo lo que les conté es una base científica, metodológica, más de 20 años de análisis para cambiar el sistema educativo y lo estamos haciendo. Porque, y gracias también al apoyo de ASIM, que tenemos de este aval de las neurociencias aplicadas a la educación y al negocio, hemos logrado que lo que les conté cale en el Ministerio de Educación de Ecuador, en Panamá, en el despacho de la primera dama de Panamá, República Dominicana, Perú, la Unión de la Universidad Anglo-Hispana, UDET, ADEN en Panamá, España y otras universidades que ya entendieron que hay que sumarnos para poder crear una red global que se llama Artesanos, soy el creador y el fundador de Artesanos, la plataforma y la red, ya les voy a contar, ojalá que nos dé tiempo para que vean la locura que hicimos, porque no solamente es la metodología, la transferencia de conocimiento que estoy haciendo con ustedes, ahora voy a contarles la tecnología que usamos y que la sacamos del estadio para entender que esta red que acabo de desarrollar, pues ya tiene un par de años, guía la evolución humana y redefine la educación en la era de la IA. ¿Qué hacemos? Integramos neurociencias de inteligencia artificial como infraestructura, gamificación, todo lo hacemos lúdico, lo que le gusta al cerebro, y tokenización para crear un nuevo sistema educativo más humano, más consciente y más conectado. Profundamente, ¿qué se hace? Y estoy liderando particularmente articular la academia con todas las universidades, empresa privada, responsabilidad social y gobiernos con propósito para una transformación en la empleabilidad real. Formar a los profesionales del futuro. Rapidito, ¿qué hiciste, Esteban? Porque está bien el método, está bien el estudio, está bien el tener el conocimiento y pasar de creer a saber. ¿Qué hiciste? Perder el miedo. Levantarme, Ministerio de Educación, golpear y presentar la solución para Ecuador, el primer sistema educativo inteligente que fusiona IA, neurociencias para potenciar el aprendizaje humano. Y presentamos el proyecto AI. La educación no solo es el camino, es la clave para liberar el verdadero potencial de un país. En el corazón de Ecuador, la educación escribe hoy un nuevo capítulo. Ante nuestros ojos, un niño de primaria descubre iSmart Education, misiones lúdicas guiadas por inteligencia artificial que encienden su curiosidad. Ese mismo niño, ahora adolescente de secundaria, convierte cada reto en una oportunidad. El aprendiz se transforma en un profesional emprendedor, rompe el molde, diseña prototipos en vivo y dirige su propia startup, impulsado por IA. Únete, la revolución empieza contigo. Y no van a creer, cuando yo estaba desarrollando esto, en mi cabeza pasaron tantas cosas como, ¿cómo estás loco? ¿Cuál es el problema que tú resuelves, Esteban? Yo estoy resolviendo el problema de la educación, estoy cambiando el sistema educativo. Loco, sí, los locos son los que cambian al mundo. ¿Qué pasó? Primerito el Ministerio de Educación, el docente evoluciona a un verdadero mentor. ¿Cómo le digo yo? Sensei. Ahora, todos los catedráticos que están en esta universidad son senseis, que inspiran, acompañan y potencian el desarrollo de habilidades profundamente humanas. ¿De qué se va a hablar? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ya no es la charla y la cátedra y el título colgado, por Dios, eso es industria 1.0, ya saben, ya no creen, ya saben que la educación fue una deuda educativa de 2000 años, porque nunca nos enseñaron, aquí está la clave, aquí está Educere. Resolución de problemas, manejo de IA para generar negocios, responsabilidad, ciberseguridad, pensamiento crítico, trabajar en equipo, salud y neurobienestar, cómo me calmo cuando tengo ansiedad. Parar. Todo se siente más rápido y eso es un resultado de la IA.
Podemos ver el documento oficial en donde nos valida y se comunica la propuesta del pilotaje 2025-2026 de Smart Education, y el Ministerio de Educación reafirma el compromiso para bajar la brecha digital estratégicas. Lo estamos haciendo porque sabemos que 85 millones de empleos podrán ser desplazados por la automatización, y en el 2026 ya se ve más del 40% de empleadores, los graduados carecen de habilidades clave como pensamiento crítico y resolución de problemas porque se están dejando llevar por la IA y no tienen el conocimiento. Menos del 50% de los estudiantes universitarios creen en su educación les prepara para una carrera exitosa, fíjense. Y los hechos, y se ve rápidamente como esto fue el año pasado cuando ChatGPT sacó su versión de estudio, y hace un par de años yo ya creé mi clon digital para empezar a probar y ver cómo está relacionándose esto con mi vida diaria, y mejoré 90x, 90 más mi eficiencia y generé más recursos, y ya es una locura que ahora quiero compartir el conocimiento. El hecho, el sistema educativo actual, tasa de retención del 10%, por eso no funciona. National Training Laboratories, el modelo basado en neurociencia de inteligencia artificial, Harvard Business Review, nos dice que el rendimiento aumenta en un 50% y el MIT evite el abandono escolar en un 25%. Muchos creen que la inteligencia artificial está aquí para reemplazar trabajos. Ese es mi clon, que en factor del tiempo no le va a correr todo, pero tiene mi voz, tiene mi... Entonces, ya ni siquiera contenido puede vender por mí, que ya hemos escuchado mucha oferta, pero esto es clave. Ingeniería inversa. China da un paso gigantesco con IA, escuelas primarias y secundarias obligatorio. Reino Unido, estudiante Mala Adalane en el aula inteligente de IA del colegio. Estados Unidos, Alpha School. Están teniendo tantos logros, y recientemente Bukele firmó con Musk para escuelas en El Salvador, pero ya les conté qué pasó, porque pensamos antes de hacer el negocio o de generar riqueza, cómo Grok podría comportarse. Entonces la noticia es como que, ok, hay que cogerla con pinzas. Y la educación está cambiando todo, y más con la inteligencia artificial. Ahora fíjense, el proyecto Artesanos, que ya les cuento la ejecución después de identificar qué problema vas a resolver la educación. Perfecto. ¿Tienes el modelo? Sí. La trilogía, el entendimiento, lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Con una plataforma. Es una plataforma tecnológica que adapta y evoluciona el modelo educativo actual y potencia al humano. ¿Cuál es el propósito principal? Guiar la evolución humana en la era de la inteligencia artificial, formando a los profesionales del futuro. Eso es el por qué, no el qué. El qué es algo que se ofrecía a nivel de ventas y marketing hace 50 años. Esto cambió, el por qué. Y rapidito, ¿qué hicimos? A través de código, lenguaje y arquitectura de IA, entendiendo el cerebro humano para replicar un modelo que puede funcionar para colegios como un mentor, lanzamos MentorCraft. MentorCraft es un sistema educativo para colegios en donde funciona para tablets, funciona para cualquier extensión del ser humano, que es el dispositivo, pero está con propósito. Aquí no aprendes matemáticas, entras al mundo de Numberland. Y Numberland tiene un personaje, y tienes acá al docente IA 247-365, el Esteban o el Kai, que mi sobrenombre es Kaizen, y tienes un cerebro acá que funciona siempre para ayudarte. Entonces, te ayuda, te resuelve. Y para universidades, lanzamos el proyecto Artesanos, Ciudad del Conocimiento, y nos volvimos locos porque aquí no entras al típico aula virtual y al Zoom y al Canvas, dice que eso es caduco. Entras a una ciudad en donde tienes todo. Eres un ciudadano digital, tienes bienestar estudiantil, tienes medicina prepagada, tienes salud, tienes opción académica, tienes bolsa de empleo, tienes biblioteca, tienes la IA humanoide, que ya, ¿qué docente le gana a una de estas? Nadie. Por eso hay que saber copilotear y volver para que el mentor, que es el docente, le ayude a la persona a llegar a sus objetivos. ¿Cómo está tu bienestar? ¿Cómo está tu educere? Aquí te digo cómo estás. ¿Estás con miedo, con ansiedad? Te enseño a generar prompts. Aquí en el cerebro central usas la IA. Toda la IA que quieras con propósito para generar imágenes, texto, te la entregamos. Eso es hacer las cosas bien. Hasta que evolucionas y puedes cambiar todo tu mundo digital en donde te empiezas a profesionalizar y luego emprendes. Lanzas un cohete al espacio si quieres y te ayuda la inteligencia artificial con esto. ¿Qué hacemos
Ya a nivel también de desarrollo, creamos los avatares o los clones para profesionales, para docentes, en donde ayudan a vender. ¿Y por qué hablo tanto de artesanos? Y me enamoró esto a nivel creativo, como desde el diseño de pensamiento salió este proceso chévere de entender que el término artesano evoca la idea de algo hecho a mano, con cuidado, con detalle, personalización. Estas soluciones no son genéricas ni automatizadas, son únicas y en masa. Podemos crear humanoides, centennials, millennials, históricos, tatús o los personajes que realmente te ayuden y te eduquen. Mientras el docente o el profesional tiene a su inteligencia artificial, su clon, su cerebro digital y le resuelve todo, lo que sea. Ya saben el nivel. Un cuadro comparativo rápido de qué hace nuestra plataforma y qué hace un Moodle, un Canvas, de las típicas plataformas y la diferencia de las otras, que no voy a entrar al detalle, les puedo compartir la presentación, porque son acciones tácticas que las generé con Vibe Coding, hablándole a la IA, diciéndole que me dé el código que ya es mío y lo generé acá. Les invito a pensar qué quieren, qué problema quieren resolver o qué quieren explotar de su talento y la IA les puede ayudar. Desde la academia tenemos la responsabilidad de guiar la evolución humana formando a los profesionales del futuro. Y desde la empresa debemos comprender que toda transformación comienza en la mente. Pueden ver, esto es una empresa privada. ¿Y qué has hecho, Esteban, en la empresa privada como para ya reemplazar a un humano? Call center, Chevy Seguro. Hola, soy Lía de Chevy Seguro, con quien tengo el gusto. Cuéntame en qué puedo ayudarte hoy. Esto significa pasar la prueba de Turing. ¿Qué es eso? Es un científico padrino de la inteligencia artificial que quería simular a través de una máquina que engañaba al ser humano, que parecía que tenía inteligencia consciente, pero no. Ahora, ¿qué podemos hacer estos humanoides que me generan la venta de un seguro de pies a cabeza y el humano no se da cuenta que le está teniendo una IA? Hola Lía, soy Karen, necesito una cotización. Hola Karen, encantada de conocerte para poder ayudarte mejor. Dime, ¿qué tan protegida sientes que está tu vehículo hoy? Fíjense, es un video un poquito largo, interesados, les puedo pasar los links de los casos de éxito. Hola, Esto funcionó también para NetLife, hicimos un proveedor de internet, un prototipo para que le atienda los posibles daños de energía. hola, soy Cami. Se mimetiza la IA y estos artesanos que nosotros ahora tenemos, artesanos docentes que no reemplazan al docente, le potencia al que sabe usar. Artesanos empresariales que son los que no reemplazan al de marketing, lo potencian para crear campañas memorables o acciones comerciales y la publicidad, las campañas memorables. Y me permitió también saltar para que Ecuador tenga productos comercializables a nivel internacional. Fíjense lo que puede hacer ahora un artesano en la empresa. Atender a los clientes y mejorar su experiencia no debería ser un laberinto caótico. Correo tras correo, llamadas sin respuesta. El tiempo escapa y las oportunidades se pierden. Pero, ¿qué pasa si te contamos que todo eso quedó en el pasado? Te presentamos a Artesanos, agentes de inteligencia artificial que van más allá de lo imaginable. No son simples herramientas, son como humanos en tu organización, potenciando a otros seres humanos. Aportan ideas, resuelven problemas, automatizan procesos y transforman tu organización desde adentro. Cerebros de silicio, listos para integrarse a tu empresa y apoyar áreas como marketing, ventas, gestión de leads, servicio al cliente, cobranza, creatividad y más. Todo diseñado a la medida del cliente. Nuestro sistema no tiene límites. Los artesanos se integran con cualquier software de terceros o uno que ya usa tu organización, asegurando una conexión fluida con los agentes IA. Desde lo más estándar hasta soluciones personalizadas, están diseñados para adaptarse y potenciar tu ecosistema digital. Si ya existen las neurociencias y la inteligencia artificial, ¿por qué conformarse con menos? Reset te ofrece lo mejor de ambos mundos. Con Artesanos, no solo integras en la organización agentes impulsados por IA, transformas el futuro de tu organización. Fíjense.
herramienta IA. Yo como diseñador gráfico, multimedia y web, yo me volví loco cuando ya vi que solo hablando puedes generar este tipo de productos y es un producto comercializable. No se diga si quieren inventarse un sistema que ayude a la gente en su relación con su familia o si tienen un problema que no pueden hablar con la gente o que si quieren le resuelva algo de su negocio. Se puede, es impresionante. Ahora lo que se puede hacer, ¿a partir de qué? De la academia. Por eso, para ir cerrando mi intervención, estamos ya interviniendo en las carreras tradicionales, licenciatura en Arte y Cultura, Administración de Empresas, Marketing, Psicología, Derecho, impulsados con IA. Licenciatura en Ciencias de Protección y Seguridad para guardias de seguridad privada. Licenciatura en Ciencias del Deporte con la Federación de Fútbol del país para profesionalizar a los futbolistas. Bachillerato acelerado para los que no cumplieron su etapa académica escolar. Certificación de competencias laborales para plomeros, carpinteros, entre otros, con impulso y para que puedan usar la IA. Eso es propósito. Además de las carreras del futuro, marketing digital, ciberseguridad, blockchain, transformación digital. No es el producto académico como tal, es realmente el cómo yo potencio lo que a ti te gusta, lo que a ti te gusta, con inteligencia artificial y con fundamento. Por eso, ya voy cerrando mi intervención, estamos en estos países, México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana, próximamente estaremos en Chile, ya más que seguro estamos en Chile y tenemos doble titulación con el apoyo del Ministerio de Educación. Estamos siendo reconocidos también para que los títulos tengan toda la legalidad del caso. Y me despido o cierro mi intervención con este video corto de eh, cómo yo veo la educación, que es una deuda y que yo veo que es un crimen llamado educación, metafóricamente hablando, y les comparto el video cortico. Antes, las aulas producían empleados con el mismo libreto. Con una juventud que carece de competencias digitales avanzadas, el país simplemente no puede esperar. La educación es la última frontera, pero el sistema educativo sigue anclado al pasado. Ha de dejar de ser fábrica de mano de obra y convertirse en un espacio de liberación de la conciencia, de emprendedores y de creadores. Por eso nace Artesanos, una iniciativa ecuatoriana con aval Y académico. aquí le paro al video que ya me adelanté presentándoles de arriba en etapa de colegio, en etapa de universidad, pero nada más cierra el conocimiento para que sepan que la educación cambió y la forma de educar también. Entonces, en honor al tiempo, pues me encantaría mostrarles en vivo la plataforma y cómo funciona esa ciudad del conocimiento y que el pasaporte me da salud, vida, asistencia médica y por otro lado me da educación y así estamos cambiando de a poco la realidad de algunos países en Latinoamérica. Dicho esto, y en honor al tiempo, pues Gonzalito y equipo, estamos a las órdenes, sabemos que estaremos el 22, 23, 24 y 25, si no me equivoco, me confirman en Cuenca, ya con esto mismo, pero en vivo y en directo en tarima. No, y en tarima, olvídense, audio, video y magia. Y ahí se extiende un poco más ya metodología. ¿Cómo hago esto? Ya tienen el mapa de acción. Ahorita lo que tuvieron fue un caramelo. Entonces, con esto pues, a las órdenes. Mi estimado Esteban, qué satisfactorio Qué estar en felicidad. este día sábado, capacitándonos, entendiendo ciertas cosas que realmente teníamos por ahí, pero tú los aterrizaste y cada uno de los speakers hasta ahora nos va dando ese condumio importante para ir comprendiendo que o nos adaptamos o nos adaptamos. Y eso sí, tienes toda la realidad. Quiero, más que pregunta, Esteban, realmente lo que quiero es mandarme una publicidad, una promoción. Con Esteban nos hemos firmado un convenio con la SIN, él es parte de la SIN, y vamos a hacer que los artesanos, este proyecto, esta ya herramienta para que la gente se beneficie, a los socios de ASIN, van a tener unos beneficios muy exclusivos, muy diferentes por ser socios de la SIN. Así que los que todavía no son socios, intégrese, únase, hágase parte, porque esto va para adelante, esto va para adelante. Recién es la segunda maratón y ya estamos ya craneando cómo vamos a hacer la tercera maratón, pero lógicamente vamos con el Congreso. Esteban va a estar presente en el Congreso, va a dar su ponencia y va a traer muchos elementos para que la gente se ilusione
Y de hecho me encantaría que nos comentes, porque estamos armando para que esa empresa a nivel mundial líder, va a estar con nosotros, ya es nuestro sponsor para este evento y que realmente cómo tú lo vas a tener en función de mostrar a la gente lo que acabas de darnos del caramelo. Correcto, Gonzalo, y como te decía, somos representantes de Heigen, que es la plataforma número uno de clon digital, para clonar tu imagen, tu voz y que tenga, se llama corpus de entrenamiento, pero sin ir al detalle, les enseñamos cómo pueden crear con una herramienta que se llama Eigen, entre otras, de manera gratuita y empezar a probar los clones y empezar a ver cómo me aporta valor desde el propósito y sabiendo que yo tengo una responsabilidad al uso de la IA. Muchísimas gracias, Gonzalo. Cuenten conmigo para lo que necesiten y a los participantes de la misma manera. Nada más comentarles si es que quieren más información. Pueden seguirme acá en mi red, la que más muevo es LinkedIn y aquí me pueden buscar como Esteban Castillo T y ahí tengo mucha más información, videos que les puede ayudar, servir en todos los aspectos. Así que cuenten conmigo y a las órdenes. Muy gentil, Esteban, muchas gracias. Nos quedamos con la ilusión de cómo hago para aplicar lo que nos has enseñado. Así que yo me apunto porque yo también estoy contigo en esta cruzada. Yo estoy contigo en este ir derrumbando ciertas creencias de lo que significa la educación. Lo que tú acabas de decir es cierto, 2000 años de estar perdidos en algo que hoy comienza nuestro futuro. Pero si no nos preparamos, nos capacitamos, entendemos, analizamos y proyectamos, no vamos a poder lograrlo. Así que gracias, Esteban. Un honor nuevamente. Comparto ese cariño, ese sentimiento de amistad y que nos lleva hacia los mismos objetivos porque nuestro propósito está encaminado por el mismo sendero. Esteban, que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu intervención. Excelente día, qué gusto. Que pasen bien.